Bueno, vamos entonces a avanzar con la tercera parte de la sesión. A ver si la encuentro. Aquí está. Isaac, ¿puede ver mi proyección PowerPoint? Sí, doctor. Listo. Entonces, yo les compartí esto hoy día en la mañana. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a analizar el ejercicio que acabamos de manejar, pero ahora vamos a incluir valores, porque seguir trabajando esto con símbolos, el álgebra nos mata. Entonces, para poder acumular términos, la única manera es dar valores a los parámetros, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos nuestro sistema. Esta es la matriz dinámica completa. Entonces, aquí tenemos la combinación de la matriz masa multiplicada por menos omega cuadrado, aquí está, más la matriz Rides, aquí está K1 y K2, y más I omega por la matriz G. Entonces, I omega, G1, G2. Aquí están los dos términos que habían en la matriz K y G, y aquí está el otro término de la combinación, menos omega cuadrado, M más K más I omega G. Ahí está. Multiplicada por el vector de amplitudes, que son los que queremos calcular, queremos que sean bajos, y esta es la excitación. Entonces, esto es estándar. Si queremos analizar cómo responde al sistema, entonces lo primero que hay que hacer es cómo están las resonancias. Entonces, para eso, como ustedes dijeron ya, tenemos que calcular el problema en oscilación libre. Entonces, oscilación libre, automáticamente, si queremos calcular frecuencias naturales, quitamos excitaciones y vamos a dejar de lado los amortiguamientos. Entonces, decimos, esta F0, todos los Gs son 0. Entonces, eso nos deja un poco más limpia la cosa, ¿no? Cancelo estas dos de aquí. Entonces, esto se vuelve el vector 0. No tengo esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces me queda una cosa más sencilla, matriz dinámica, e intento hacer que el determinante sea 0. Entonces el determinante de lo que queda, entonces me quedaría este término de aquí por el de acá. Entonces, estos dos de aquí, que serían estos, menos este de aquí por el de acá, ahí está. Y eso intento hacerlo 0. Entonces, tomemos estos valores. Entonces, ustedes se dan cuenta de que directamente ya lo tenemos en newton por metro y en kilogramos, rigideces y masas, de tal manera que directamente los resultados son, como un sistema de unidades consistente, no hay ningún problema con dividir K sobre M raíz cuadrada, me da 1 sobre segundo. No hay nada que hacer. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es graficar esta función que está aquí, esta función determinante, dando valores de frecuencia, aquí, frecuencia acá, y vemos la forma que adopta. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Como tenemos solamente exponentes pares, entonces esta función es una función par. Entonces, básicamente esta función se da la vuelta para acá. O sea, la forma sería para acá así, y luego subiría para acá. Así. Entonces, si aquí está el 0, entonces esta de aquí y esta de acá serían las frecuencias que estamos tratando de determinar. Entonces, esos valores allí, yo hice con un gráfico Excel y luego identifiqué, ¿no? Hice una interpolación aquí y acá para determinar lo más cercanamente posible esos valores. Ya sabemos, alrededor de 1,72 y alrededor de 3,02 vamos a tener resonancias. Vamos a ver cuánta respuesta tenemos alrededor de estas frecuencias naturales. Entonces vamos al siguiente paso, que es ahora sí oscilación forzada. Entonces en este caso tenemos que incluir las excitaciones y los amortiguamientos. Recuerden, si ustedes no incluyen los amortiguamientos, las resonancias les van a dar valores de respuesta infinita, lo cual es nada real. Entonces, las matrices o la matriz dinámica
con la que van a trabajar ahora, o con la que vamos a trabajar ahora, es una matriz que tiene números complejos. Entonces, eso hace un poquito más complicada la cosa. Sin embargo, en Excel sí hay cómo manejar estos números complejos. Entonces, yo les voy a mostrar aquí dos detalles. El resto ustedes lo pueden encontrar y ya. Entonces, de eso se trata. Entonces, fíjense bien. Esta información que está a la izquierda, ¿sí? Es la información que teníamos aquí. 141.470.000, etcétera. Está aquí. Y aquí abajo tenemos las dos frecuencias naturales que ya hemos calculado. Hay que tenerlas en cuenta porque estas potencialmente son problemas de resonancia y respuesta alta. Acá, lo que he hecho es considerar valores de amortiguamiento y excitación. Entonces, fíjense aquí. He tomado un psi de 0,1 y entonces esto de aquí es igual a 2m, tomé la primera masa, por omega, tomé la primera frecuencia natural. Es decir, una manera sencilla de estimar un valor de amortiguamiento. Entonces, el 10% del crítico, aquí es un poco difícil definirlo porque como tenemos varias frecuencias naturales, entonces uno no puede decir la frecuencia natural. Simplemente será la más baja. A ver qué sale. Y ahora tenemos valores de las excitaciones. Entonces, este 588.000 newtons es más o menos, creo que son 6 toneladas. Y el de acá es 5 toneladas de fuerza. Aquí está la matriz dinámica. El vector F es totalmente conocido. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es proceder a evaluar cada uno de estos términos y luego pasarlo como se inversa al lado derecho, pero como no tenemos esa operación, simplemente hay que hacerla manualmente como habíamos recordado hace poco. Pues fíjense bien, aquí tenemos frecuencias de excitación, la estamos asumiendo. Este 0,1 que está arriba es el incremento entre frecuencia y excitación que tomé, porque yo voy a hacer esto para un rango de frecuencias para identificar qué pasa cuando nos acercamos o nos alejamos de la zona de resonancia, que es algo vital. Entonces, D11, 12, 2122 son los 4 términos de la matriz dinámica. Aquí he evaluado el determinante. Recordemos, el determinante va en el denominador para calcular la inversa. Una vez que tenemos esto, entonces, sabiendo los valores de F1 y F2, podemos evaluar U1 y U2. U1 y U2 en general son números complejos. Ellos tienen amplitud y fase. Entonces, aquí, en las dos últimas columnas, lo que se hizo fue calcular las amplitudes de estos números complejos y los mostré acá. Recuerden algo, ¿no? Si ustedes, cuando calculábamos las frecuencias naturales, lo vamos a decir después, pero hacíamos que el determinante sea 0. Entonces, este número de aquí, este de aquí, alrededor de una frecuencia natural, en general, tiende a reducirse. No es 0. ¿Por qué? Porque aquí estamos incluyendo los amortiguamientos. Pero en general es una cantidad que se reduce. Entonces, para calcular U1 y U2, ponemos esto en el denominador. Si yo pongo algo en el denominador y lo reduzco, el cociente crece. Resonancia. Entonces, solamente para recordarles un poquito, yo no sé, alguno de ustedes es posible que ya hayan vivido la experiencia, se puede utilizar Excel para calcular hacer operaciones con números complejos. El problema es que hay que definir esas operaciones de manera un poquito diferente. Entonces, solamente para introducírselas, nada más, para presentárselas. Ustedes ya después avanzan y lo hacen más eficiente que yo. Entonces, por ejemplo, este número que está aquí, D11, es esto que está aquí. Entonces, esta parte que está aquí es la parte real y esta parte que está aquí es la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo se llama? En Excel, esta es la manera de definirlo. Entonces,
yo tengo en mi computadora, la anotación está en inglés. El Excel está en idioma inglés. Entonces, ustedes tienen que, si es que han instalado Microsoft en español, tienen que ver el término equivalente. Entonces, complejo. ¿Qué más? Además de eso, piense bien, aquí hay un punto y coma. Entonces, todo esto de aquí es la parte real y todo esto de aquí es la parte imaginaria. Esto que está aquí, punto y coma 2, se refiere a la precisión y esas cosas. Entonces, fíjense bien, en la parte real, ¿qué hay? En la parte real está aquí. Entonces, todo esto de aquí es la parte real. Entonces, tengo que sumar los dos K's y restarle el producto de omega cuadrado por M1. Entonces, aquí está. B1 y B2. Entonces, serían estos dos números que están aquí. Más, perdón, menos. A14. Entonces, A14 es la primera columna. Lo que está en esta parte de aquí, que es la frecuencia de excitación, que estoy tomando diferentes valores. Al cuadrado. Y por B4, que sería la masa. ¿Sí? Esta es la columna A, la columna B, la fila 1, 2, 3, 4. Entonces es la masa 1. Aquí está. Entonces esto aquí sería, básicamente es K1 más K2 menos omega cuadrado por M1. Ya está. Y acá en la parte imaginaria tengo A14, igual que antes, esto sería omega, y esto sería G1 y G2. Entonces sería omega perdón. Entonces sería, aquí estoy, omega, entonces esto sería G1 más G2. Ya está. Entonces, una vez que desciendo, entonces los K's, la masa, los G's se mantienen igual, pero la frecuencia, que es la columna A, va cambiando. Entonces, automáticamente el valor de 1,1 se va recalculando en función de, o utilizando la frecuencia de excitación diferente que yo tomo. Algo similar para el determinante. El determinante, fíjense bien, aquí es un poco diferente, ¿no? Porque el determinante, como estoy restando dos números que a su vez son complejos, entonces tengo que utilizar esta función. Entonces la función es imaginary subtraction. Me imagino que es algo de eso, ¿no? Yo no generé Excel, pero es imaginary subtraction. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy restando esto menos esto. Entonces, a su vez, ¿quién es este? Este es el producto de dos números complejos. Entonces, ¿quién es B13? B13 sería D11. Entonces, este sería D11. Y estoy multiplicando por E13. Este es BCDE. Entonces, estoy multiplicando por D22. Recuerden, esto es restar. ¿A quién estoy restando? El C y el D. Entonces, el C sería D12. Que lo estoy multiplicando por el D21. Entonces, la operación que estoy haciendo es el producto de estos dos y lo resto del producto de estos dos. Entonces, toda esa locura es el determinante. Entonces, ustedes tienen que hacer algo similar, pero para utilizando los comandos en español equivalentes. Una vez que ustedes bajan estas fórmulas hacia abajo, las hacen hacia abajo, los copian hacia abajo, sería la expresión correcta. Entonces, automáticamente se van evaluando, o se van actualizando los elementos de la matriz, pero con la frecuencia que está en la primera columna, la frecuencia de excitación que va cambiando. Entonces, de esa forma yo puedo en cada fila
determinar la respuesta a una frecuencia de excitación. ¿Sí? Entonces, las amplitudes F1 y F2 las mantengo constante y lo que voy cambiando es la frecuencia para detectar lo que pasa en resonancia. Entonces, acá hay un detalle más. Entonces, ¿cómo calculo U1? Entonces, recordemos, ¿no? Para calcular U1 y U2, entonces tengo que haber calculado la inversa. Entonces, déjenme cambiar de color porque está demasiado... Entonces, recordemos, ¿no? Yo tengo la matriz, si yo tengo la matriz dinámica de 1,1, de 1,2, de 2,1, de 2,2. Entonces, yo quiero sacar la inversa. Entonces, la inversa va a ser 1 sobre el determinante, que ya la hemos calculado aquí, en esta columna. Y luego aquí lo multiplico por... Entonces, estos dos números de aquí cambian de posición. Entonces sería D22, este sería D11. Y este sería menos D12, y este sería menos D21. Allí. Y luego, es inversa, ¿sí? Esta lo pasa al lado derecho, tengo multiplicada por F. Entonces, U1 y U2 sería entonces esto de aquí, 1 sobre el determinante por D22, D11, menos D12, menos D21, y ahora habría que multiplicarlo por el vector de las dos amplitudes de fuerzas, allí. Entonces, U1 sería F1 por D22 menos D12 por F2, y todo eso dividido para el determinante. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí abajo. Entonces, fíjense bien, tengo el cociente. ¿El cociente? ¿De quién? Entonces, aquí está la coma. Entonces, esto que está aquí, perdón. Entonces, aquí está la coma, ¿no es cierto? Entonces, esto que está aquí estoy haciendo la división. Entonces, esto que está aquí es el determinante. Entonces, esta es la columna A, B, C, D, E y F. Esta es la columna F. Entonces, este es el determinante. Y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo la resta ¿de qué cosa? Del producto F5. ¿Quién es F5? Entonces, F5 sería el... F5 sería el G. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me perdí. F1, ¿no? Vamos a ver. Ya me perdí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el producto. Ya. Sería F1. Sí, señor. F1. A ver, lo voy a poner arriba. Este acá sería F2. Acá. Y estamos multiplicando por E14, que sería D22. Entonces sería D22. Y este de acá sería el C, que sería el D12. Ese es producto, no resta. Ahí. Entonces hago el producto, y luego hago la resta. Entonces todo esto de aquí a acá, sería F1 por D22 menos F2 por D12. Y luego, coma esto de acá, entonces finalmente hago el cociente, que es lo que estoy haciendo. Entonces,
Es un poquito largo, ¿no? Pero una vez que yo implemento las operaciones, son operaciones que incluyen números complejos, finalmente obtengo U1. Dice bien, U1 es un número complejo. Es decir, si usted me dice, oye, pero ahí solamente yo veo una cantidad real, es verdad. Pero si usted amplía el ancho de esa columna, la columna G, usted va a ver que después de muchos decimales, usted dice, le escribe más y algo, lo cual está indicando que hay una parte compleja también. Entonces, el problema es que en Excel no se puede, o sea, yo puedo controlar los decimales de dos tipos de cantidades, reales o enteras, pero las cantidades complejas son otro tipo, que el Excel no me da el chance de controlar los decimales. Entonces, por eso es que aquí tengo, en U1, usted ve que la parte real tiene 100.000 decimales. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? A la derecha, yo en este caso he calculado el valor absoluto de U1 y acá el valor absoluto de U2. Entonces, usted ve que si tengo 0.314894, que es muy parecido a esto. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria es virtualmente cero. En cambio, ya cuando avanza un poco, si ve aquí tengo 3.894, acá tengo 3.190. Y hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque para la frecuencia cero, que es la primera línea, entonces esta parte de aquí es cero, esta parte de aquí es cero, etc. Entonces todo el problema se vuelve real. Pero ya una vez que la frecuencia empieza a crecer, entonces la parte imaginaria de los dos es cada vez más importante. Y simplemente habrá que dejar que el equilibrio dinámico del sistema encuentre cuál es la amplitud de la respuesta. Preguntas, por favor, antes de mostrar resultados. Bien, entonces veamos el resultado. Entonces, aquí, por favor, noten la diferencia de los signos de F1 y F2. ¿Sí? Yo voy a enfatizar eso. Entonces, fíjense bien, F1 y F2 son, en este caso, del mismo signo, es decir, están en fase. Están en fase. Están en fase, es decir, los dos empujan a la derecha, los dos empujan hacia la izquierda. Empujan, porque son fuerzas de excitación. Entonces, fíjense bien, esta es la respuesta. Como este es un asunto lineal, U1 y U2 son metros. Entonces, en general, una respuesta de 1.6 metros. Abran las manos. Eso de amplitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sencillamente que cuando estoy trabajando alrededor de 1.7, aquí, tengo una amplitud brutal. Las dos excitaciones están en fase, para allá y para acá. Recuerden el modo de vibración. En el primer modo de vibración, las dos masas se movían al unísono. ¿Qué pasa con la excitación? Que la excitación resembla el modo. El resultado, una amplitud tremenda. Fíjense bien, ¿qué pasaba con el segundo modo de vibración? Oscilaban fuera de fase. Cuando este se movía a la derecha, este se movía a la izquierda, etc. ¿Qué pasa con la excitación? La excitación está en fase, para allá, para acá. Entonces, la excitación no resembla el modo. ¿Cuál es el resultado? Que ustedes ven aquí. Que tengo, yo no sé si notan aquí, una pequeña tutumilla alrededor de 3, que es la segunda frecuencia natural. Pero una cosa mínima. ¿Por qué? Porque la excitación no resembla, no se asemeja a el modo de vibración. ¿Sí? Entonces usted se da cuenta, oye, si yo tuviera una resonancia con el primer modo de vibración, chuzo,
algo se va a romper. Si tuviera una resonancia, fíjense bien, con el segundo modo de vibración, me rasco la barriga. Prácticamente, o sea, se va a ver un poquitillo por allí, pero prácticamente nada. Entonces, fíjense bien, la forma, cómo actúan las fuerzas en los dos bloques inciden sobre la respuesta en resonancia de uno y otro grado de libertad. Usted se pregunta, ¿qué pasaría si es que las fuerzas fueran así? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente figura. Fíjense bien ahora, las amplitudes de excitación, la una y la otra. Tienen fases diferentes. Entonces, la una empuja para acá y la otra empuja para acá. Entonces, ahora fijémonos en la respuesta. Primero, en los valores absolutos. Esto de aquí es, el valor máximo es 0.34. ¿Cuánto era en el otro caso? 1.6. Es decir, 5 veces más pequeño. Es claro, ¿por qué? Porque el primer modo de vibración es al unísono. Y usted quiere excitarlos de esta manera. Entonces, mientras uno empuja para acá, el otro empuja en la dirección opuesta. Pero el sistema quiere vibrar así. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Pues simplemente hay una resonancia, se nota, pero es relativamente baja. ¿Qué pasa en el segundo modo de vibración? Alrededor de 3. Y usted se da cuenta de que ahora la resonancia sí se manifiesta. Ahora, fíjense bien, se nota claramente un incremento en respuestas. Pero fíjense ustedes las amplitudes. Es decir, este número de aquí es 0.3. Es decir, es 5 veces más pequeño que la resonancia en el primer caso. Entonces, hay un par de mensajes detrás de esto de aquí. Primero, cuando la resonancia es con un modo de vibración bajo, ¿sí? En general, podemos esperar una respuesta bien alta. ¿Por qué? 2 razones. Primero, porque en general es posible que yo encuentre que las excitaciones, ¿sí?, estén presentes en tal forma o se manifiesten en tal forma que se asemejan al primero o al segundo modo de vibración. En cambio, cuando tenemos una resonancia con una frecuencia natural más alta, primero, que el amortiguamiento es cada vez más importante, ¿sí? Porque el omega está multiplicado por el G. Entonces, conforme crece el omega, crece el amortiguamiento, la capacidad de disipación de energía. Y si crece la capacidad de disipación de energía, la respuesta del sistema se reduce. Segundo, que es difícil encontrar, por ejemplo, si tuviéramos un sistema como este, entonces yo tengo 2 excitaciones, uno en cada bloque, muy probablemente las excitaciones van a actuar de manera acoplada, de manera en fase. Pero va a ser difícil encontrar un caso en el cual tenga una excitación a la derecha y una hacia la izquierda. Si la tuviéramos, entonces el segundo modo de vibración habrá que calcular, la resonancia con el segundo modo de vibración sería bueno calcularlo. Se nota un incremento, pero no va a ser tan alto como en el primer caso. La resonancia con el primer modo de vibración es realmente un potencial problema. No sé si haya algo que... Doctor, una pregunta para graficar. ¿Por qué son en sí los valores absolutos y no directamente el valor de U1 y U2? Es que tendría que graficar la parte real y la parte imaginaria. Es decir, aquí U1 y U2, los dos tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, yo tendría que graficar la parte real y la parte imaginaria. Ahora bien, yo le pregunto a usted, si yo le doy un número 0.3189 más I 0.02, ¿cuál es el máximo valor que esa función puede tomar? ¿Cuál es el valor? Es la raíz cuadrada de 0.3189 al cuadrado más 0.02 al cuadrado. Y eso es 0.3190. Entonces, recuerden, ¿no?
En ciertos casos yo necesito mostrar el armónico de una forma o de otra. Entonces, en este caso, si yo estoy interesado en saber el máximo valor, porque el máximo valor de la respuesta va a significar probablemente mayor nivel de esfuerzo. Entonces, me interesa saber cuál es el máximo valor, la amplitud. Por eso es que también lo calculamos de esa forma y lo presentamos como amplitud. Pero si usted está interesado, sí, podría coger en Excel, lo que usted puede hacer es coger una función que le dé la parte real de un complejo y luego la parte imaginaria del complejo. Y podría graficar parte real, parte imaginaria del uno y del otro bloque. Y tendríamos 4 gráficos. Pero insisto, todo depende de qué es lo que usted busque. Si yo lo que busco es identificar peligrosidad, definitivamente estoy interesado en la amplitud del complejo, no en su fase o en la parte real y parte imaginaria por separado. Señor Wacón. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, alguien que podría hacernos una especie de resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy sobre oscilación forzada. ¿Alguien? Señor Arias, ¿podría hacernos una especie de resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy en la parte de oscilación forzada? Rapidito. Señor Arias, ¿no está aquí? Sí, doctor. A ver, dígame. Escuchamos. Los otros, por favor, atentos, cosas que puedan hacer comentarios de lo que va diciendo el señor Arias. Dígame. Con respecto a la resolución de los ejercicios, cuando se tienen oscilaciones forzadas, primero se toma como si el sistema los valores de G y F fueran 0, para resolverlo como oscilación libre. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué le interesa la oscilación libre? Lo tengo anotado. Ya reviso. No, hombre. ¿Alguien que nos ayude? ¿Por qué le interesa la oscilación libre? Para obtener las frecuencias naturales. Exactamente. Exactamente. Eso, las frecuencias naturales. Exactamente. Si usted calcula las frecuencias naturales y los modos de vibración, recuerde, lo último que acabamos de decir, los modos de vibración tienen que ver con es lo que el profesor Borus, mi director de tesis, él definía lo que llama la excitabilidad del modo. Entonces, para eso es importante tener idea del modo. Ok, sigamos, señor Arias. ¿Qué sigue ahora? Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Ya hemos calculado las frecuencias naturales, modo de vibración. ¿Qué hacemos ahora? Ya. Entonces, con las frecuencias naturales se usa la parte de Excel, ya con los valores conocidos de G y F. Exacto. O sea, el amortiguamiento y el F. ¿Por qué necesito conocer G? ¿Por qué necesito incluir G? Señor Santibáñez, ¿podría ayudarnos? ¿Por qué es necesario considerar G? En la primera parte, el señor Arias dijo correctamente que para hacer ese primer cálculo, podríamos dejar de lado G. Pero ahora él dice que hay que incluir G. ¿Por qué tiene que incluir G, señor Santibáñez? Porque sin el amortiguador iríamos hacia el infinito. Exactamente, es decir, en una resonancia y no incluyéramos el amortiguamiento, entonces la amplitud sería infinita. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, piensen en el péndulo. Entonces, cuando el péndulo va para allá, usted empuja a la persona que está en el columpio. La empuja. Entonces, cada vez que usted empuja, la excitación, la fuerza, se desplaza en la dirección del movimiento del cuerpo. Entonces, la excitación desarrolla trabajo porque se desplaza en la dirección del cuerpo. Ese trabajo se lo transmitimos al sistema. Entonces, en cada ciclo, la excitación le está dando algo de energía al sistema. Entonces, el sistema va creciendo, creciendo, creciendo en amplitud. Es interesante cuando uno hace una simulación, ¿sí? Entonces, uno empieza con una cierta amplitud y usted ve que la amplitud crece, crece, crece y luego se estabiliza. Cuando la energía que ingresa es igual que la energía que disipa el amortiguador. Si no hay amortiguador, como dice el señor Santibáñez, usted ingresa energía y no la disipa, porque no hay amortiguamiento. Entonces, la amplitud crece, crece, crece en forma indiscriminada, y eso no es real.
Sigamos, señor Arias. ¿Qué sigue ahora? Listo. Entonces, ya con calculadas las fuerzas, los G, en Excel se procede a hacer la matriz. Entonces, con la función complex, creo que era, Sí. se calculaban los componentes de la matriz, de 1, 1, de 2, 2, de 2, 1 y de 1, 1, de 2, 2. Listo. De ahí, para calcular la determinante, igual se usaba la función que decía de imaginary subtract, Sí. y esa es la que dijo, ¿no? Y así mismo con las amplitudes. Ya, se calculan las amplitudes. Muy bien. Una vez que tenemos amplitudes, graficamos. Recuerden, Exacto. fíjense bien lo que es la cuestión. Es decir, graficamos las amplitudes y ahí no queda el asunto. El asunto es, ¿tiene sentido lo que estoy viendo eso? Si yo grafico las dos gráficos, ¿sí? Las dos figuras con F1 y F2 en fase, F1 y F2 fuera de fase, la forma de las figuras, ustedes lo tienen en el archivo que les compartí, son totalmente diferentes. Automáticamente usted, oye, algo está mal aquí. Entonces hay que tratar de explicarse. La explicación viene por el hecho de que en un caso las fuerzas, ¿sí?, se asemejan a el primer modo de vibración. En cambio, las fuerzas se asemejan al segundo en el segundo caso. ¿Eso qué implica? Que en uno y otro caso se va a despertar más el uno o el segundo modo de vibración. Fíjense ustedes, si yo tuviera un sistema con 3 grados de libertad, y con esto termino. Entonces, el tercer modo de vibración, ¿cuál sería? Este se mueve a la derecha, el del centro se mueve a la izquierda y el de la derecha se mueve a la derecha. Entonces, si quisiera yo tener una resonancia muy importante, muy peligrosa, con esa frecuencia natural, con la tercera, yo tendría que tener unas excitaciones, de tal manera que sobre el de acá tengo una fuerza que mueve a la derecha, sobre el de aquí me mueve hacia la izquierda, y sobre el de acá algo que mueve a la derecha. Y normalmente la naturaleza no nos da de esos casos con tanta frecuencia, por suerte. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el décimo grado, la décima resonancia no es tan importante. Y segundo, ¿alguien me acuerda por qué la resonancia conforme crece el orden del modo no es tan importante? ¿Cuál es la otra razón? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué? El uno es el hecho de que es difícil encontrar una distribución de fuerzas que resemble, que se asemeje a la forma del modo de vibración. ¿Y la otra razón cuál es? Implicaba alta frecuencia, implicaba alta disipación de energía. El omega va a multiplicar por el G. Si el omega es muy grande, el omega por G va a ser muy grande. Alta disipación de energía, baja respuesta del sistema. Antes de terminar, por favor, el trabajo que les vamos a asignar, probablemente lo publique hoy día o mañana. Hoy día, porque mañana va a ser un día muy complicado para mí. Tiene que ser resuelto en la segunda parte. La primera parte es individual, la segunda parte es en grupo. Tiene que ser resuelto por grupos formados de la manera que hemos dicho. Entonces, los grupos que no cumplieran esas restricciones, por favor, tienen que mutar. Ok, si hay alguna inquietud, lo que sea, ni hablar. El ingeniero Isaac los puede guiar, les puede decidir alguna situación media rara, lo que sea. Pero necesitamos que los grupos, para ayudarlos a integrarse como curso, sería bueno que todo el mundo aprenda a trabajar fuera de mi entorno común. Para eso es que lo estamos obligando a trabajar de esa manera. Buenos días. No sé si hay alguna inquietud, si no, buenos días. ¿No Gracias, hay? doctor. Ok. Por favor, comuniquen inmediatamente. Eso me olvidé decir. Ya voy a publicar eso pero todo el mundo, todos los grupos tienen que volver a comunicar al ingeniero Isaac los nombres de sus participantes para volver a hacer una reubicación. Por favor.
vamos a tener dos trabajos, al menos dos, no sé si dos o tres trabajos grupales. Entonces necesito que todo el mundo los maneje. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, Gracias, doctor. ok.